Estimados asistentes, agradecemos por este tiempo de espera y también agradecemos a la doctora Ligia Saltos por acompañarnos hoy día un poco más temprano. La doctora Saltos es... Dame un segundito. Ok, la doctora Ligia Saltos es doctora especialista por la Universidad Central del Ecuador en ginecología y obstetricia. Estudió colposcopía en la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior y colposcopía. Es docente de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Ciencias Médicas, carrera de obstetricia. Es docente de posgrado de ginecología, patología del tracto genital inferior, fellow en patología vulvar por la Sociedad Internacional para el Estudio de la Enfermedad vulvovaginal. Es estudiante de PhD en convenio con la Universidad Central del Ecuador y la Universidad de Ribeirão Preto. Es miembro de la Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, Núcleo Pichincha. Es médico tratante en el área de colposcopía del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. Tiene más de 10 años de experiencia en el diagnóstico y manejo de lesiones premalignas y malignas del tracto genital inferior. El tema con el que intervendrá la doctora es enfoque diagnóstico y terapéutico de las lesiones premalignas del cérvix en pacientes inmunodeprimidas. Bienvenida, doctora. En este momento puede iniciar a compartir su pantalla, habilitar su micrófono y por ende su presentación. Bienvenida. Hola. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. No podía activar el audio. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que me puedan escuchar. Así es, se le escucha fuerte y claro, doctora, como para Ok, poder... muchísimas gracias por permitirme el poder compartir en este gran congreso internacional que a estas épocas de pandemia no nos va nada mal, en el cual nos va a poder actualizar en cuanto a las diferentes temáticas en los que cada uno de nosotros como especialistas, como docentes, podamos compartir con nuestros colegas. Muchísimas gracias. Espero poder ser clara en mi exposición. La he tratado de realizar de una manera un poco práctica, dinámica, para que todos ustedes puedan a la vez irme siguiendo y espero poder aclarar algunas dudas. ¿Listo? Entonces, iniciemos. En la noche de hoy voy a hablarles sobre el enfoque diagnóstico y terapéutico de las lesiones premalignas cervicales en pacientes inmunodeprimidas. Por lo general, me voy a referir en particular a lo que es las pacientes VIH. Bueno, ya conocen un poco de mí. Bueno, tengo el orgullo de trabajar en mi queridísima maternidad Isidro Ayora, en la cual yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos formado. Como siempre, como es de costumbre, ¿no? Siempre un mensaje motivador es muy importante para poder concluir la noche el día de hoy. El buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Y esa es nuestra función y misión. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es el manejo de las lesiones premalignas en nuestras pacientes VIH. Nosotras pacientes VIH, vamos a ver que este tipo de pacientes tienen una frecuencia de 2 a 6 veces mayor de estar infectados por el VPH.
Es decir, hay una coinfección VIH-VIPH. Con independencia de lo que sean las prácticas sexuales, vamos a tener que en estas pacientes una frecuencia 7 veces mayor que la infección por VPH sea persistente, dado que la inmunosupresión les impide eliminar el virus. Antes de ingresar a lo que es el manejo, al enfoque diagnóstico, vamos a ver cómo es que actúa el VPH en el VIH. ¿Cómo es esta coinfección? Recordemos que el cáncer de cervix es el tercer cáncer más común en mujeres. A nivel mundial, la tasa de ocurrencia es aproximadamente 370,000, con una tasa de muerte de 190,000. Siendo así, el 80% de las muertes ocurren sobre todo en países en vías de desarrollo. Es importante también nosotros recordar para ver cómo es esta interacción, esta coinfección. Recordemos la estructura viral del VPH. El VPH es un virus de ADN de 55 nanómetros que va a pertenecer a la familia Polovaviridae. Tenemos más de 200 serotipos o genotipos, los cuales van evolucionando y adaptándose a los diferentes epitelios. Y es así que a nivel del tracto urogenital tenemos 40 serotipos más frecuentes. Dentro de la estructura viral del VPH vamos a tener la región temprana, identificada con lo que son las oncoproteínas E1, E2, E6, E7, E8, E5, E4, de las cuales nosotros vamos a tener un mayor énfasis en la E6 y en la E7. ¿Por qué? Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. La E6 y la E7 obstaculizan el control de la transcripción celular a nivel del P53 y a nivel del ciclo celular del retinoblastoma. Y es así que nosotros vamos a tener la clasificación de los principales virus del papiloma humano que van a afectar a lo que es el tracto genital inferior según el riesgo oncogénico. Y es así que le encasillamos en 4 categorías según la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Tenemos la categoría 1, que es la que nos interesa, la cual va a tener un efecto carcinogénico. Dentro de esta categoría tenemos a los genotipos 51, 56, 18, 39, 45, 59, 16, 31, 33, 35, 52 y 58. Entonces la he remarcado para que recordemos la primera categoría, que es la que tiene un efecto carcinogénico. Tenemos categorías 2A con un posible efecto carcinogénico, una 2B con un probable efecto carcinogénico y una categoría 3 que carece de efecto carcinogénico. Dentro de la patogénesis de la infección por VPH, vamos a tener que una vez que las células son infectadas por el VPH, vamos a ver que comienza una serie de replicación del virus. Esto se va a dar gracias a factores de transcripción de la célula hospedera y de la proteína E1 viral.
Y es así que nosotros vamos a tener, recuerdan ustedes cuando hablábamos en las primeras diapositivas sobre la estructura de este virus, tenemos la proteína, la oncoproteína E6, que va a inducir la ubiquinización y posterior degradación de la P53, lo cual va a conllevar a una disminución de la apoptosis mediada por la P53. Tenemos también la acción de la oncoproteína E5 a través de la acción de las quinasas, aumenta esta acción, lo cual va a llevar a una proliferación celular y por lo tanto a un retraso de la diferenciación celular. Recordemos también la oncoproteína E7, que esta se va a unir ¿a qué? Se va a unir al retinoblastoma. Al unirse al retinoblastoma va a producir una liberación del efecto E2F, lo cual va a provocar una activación de los genes que aumentan la liberación celular. Y aquí tenemos, miren, entre la L1, en esta liberación celular, vamos a tener la oncoproteína E4, la cual va a ayudar ¿a qué? Al ensamblaje de las proteínas de la cápside viral L1 y L2 para el empaquetamiento de los viriones del VPH. Y es así que al realizar una comparación de la prevalencia combinada estimada de los virus del papiloma de alto riesgo en diferentes regiones. Vamos a ver al inicio, mi tema era el enfoque a nivel de cervix, pero vamos a darnos cuenta que en lo que es en el manejo de la patología del tracto genital inferior, tenemos que hacer un manejo en conjunto. Nosotros en la colposcopía no nos vamos a dedicar solamente a ver lo que es cervix. Tenemos que ver lo que es vulva, lo que es vagina, lo que es a nivel del periano y también a nivel anal. Y es así que nosotros a nivel del cervix, realizando una comparación entre pacientes inmunodeprimidas, VIH y no VIH, vamos a tener que en las pacientes VIH una prevalencia de lesiones a nivel del cervix del 46% versus el 29% en una paciente no VIH. A nivel del ano, miren, nos enfocaríamos al inicio, según mi temática, solo a cervix, pero ¿qué pasa en ano? Veamos, miren que tenemos una prevalencia a nivel de ano del 43% versus el 24% en una paciente no VIH. Y a nivel de cabeza y cuello, tenemos una relación entre el 16 al 4% en no VIH. ¿Cuál es la asociación entonces de la respuesta inmune del curso natural de la infección por VPH? Ya sabemos nosotros que dentro de los factores de riesgo, ¿no es cierto?, tenemos el inicio temprano de la actividad sexual, ¿no es cierto?, un factor de riesgo, que puede, si yo me contamino, puedo tener una fase que puede ir entre 2 a 8 meses con un periodo de incubación de 2 a 3 meses, en el cual puedo tener subclínico, no hacerse evidente, pero nosotros vamos a ver que en el transcurso, dependiendo de la inmunidad, tanto humoral como celular de mi paciente, vamos a tener una regresión, desaparece, o una progresión, o una persistencia. Vamos a ver que en el VPH de bajo riesgo vamos a tener una eliminación dentro de 4 a 9 meses.
Sobre todo cuando nosotros tenemos a nuestras pacientes en la década de 20 hasta los 30 años. Podemos ver que puede presentarse una eliminación. Cuando hay una eliminación en un BPH de alto riesgo, yo me puedo esperar entre 12 a 18 meses. Pero yo puedo tener una remisión clínica sostenida o una persistencia entre un 10 a 20%. Es decir, tengo la presencia de un oncogen persistente, el cual se puede dar mantenido, por decirlo así, sobre todo cuando tengo otro cofactor, como en este caso puede ser lo que es el VIH. ¿Cuáles son entonces las tasas aproximadas de regresión espontánea, persistencia y progresión de lesiones intraepiteliales? Aquí tengo un cuadro muy interesante en el cual vamos a ver las diferentes lesiones, desde una lesión UNIC1, UNIC2, UNIC3, en los cuales puedo yo tener una regresión a la normalidad. Fijémonos, cuando estamos frente a una lesión de bajo grado, UNIC1, puedo tener una regresión a la normalidad de un 60%. Frente a lo que comparamos cuando estoy frente a un NIC3, cuya regresión a la normalidad es el 30%. Y cuando hablamos de persistencia, yo hablo de persistencia, miren, en una lesión de bajo grado, en un 30%. Pero vean, hay un aumento de persistencia cuando estoy en una lesión mayor, en este caso en un NIC3. Comparemos también con las lesiones con oncogenes asociados de alto riesgo, el 16, cuando estamos en una paciente VIH positiva. Tenemos un alto riesgo asociado al oncogen 16 en un 14.1%. Frente cuando estamos a un alto riesgo asociado al oncogen 18, 8.2%. En pacientes VIH, en las cuales tenemos frecuentes 16, 18, pese a que otros estudios también nos han demostrado que también tenemos un alto porcentaje, sobre todo con el oncogen 56. Y miren, no lo he señalado a propósito, pero solo acá vamos a tener en cuenta para que ustedes vean y comprendamos que el manejo es en conjunto a nivel del tracto genital inferior. A nivel anal, miren, pacientes VIH con una persistencia del 24.1%. En un documento de consenso del grupo de estudio del GESIDA, se determinó como resultado de las observaciones que relacionaban lo que es el cáncer cervical con la infección por BPH en pacientes VIH, y en 1993 la CDC la definió como categoría B, la presencia de un SIN2 y un SIN3, y el cáncer cervical invasivo como categoría C. ¿Cuál es el ciclo de vida entonces a nivel de un cervix normal? Ya hemos hablado, reconocemos la estructura del BPH, reconocemos la coinfección con el VIH, la importancia en estas pacientes por la persistencia. Entonces vamos a tener que el BPH ingresa a través de una ruptura a nivel del epitelio cervical. Los virus van a infectar lo que son los queratinocitos basales, pero los niveles de expresión elevada de las proteínas virales y el ensamblaje viral ocurren en las capas a nivel de la intermedia y superficial. Entonces, aquí tenemos las diferentes partículas que infectan a nivel
del epitelio, del cérvix, y vamos a tener una multiplicación anormal. Vamos a tener anormalidades a nivel del núcleo y vamos a ver un halo a nivel perinuclear, que es lo patognomónico en la celularidad cuando tenemos el VPH, que son los coilocitos. Entonces tenemos la infección por las partículas virales, tenemos los coilocitos, el halo perinuclear, lo patognomónico, la integración viral del DNA, la replicación y el compromiso de las diferentes capas a nivel del estrato del cérvix y determinando así lesiones, ya sean estas de bajo o de alto grado o un carcinoma in situ o peor aún, la presencia de un cáncer invasor, como vemos en la imagen, cuando no lo hemos detectado oportunamente. En un artículo, cómo se realiza una comparación de la historia natural de la infección por VPH y las anomalías cervicales en mujeres VIH, tanto positivas y negativas, han demostrado que las mujeres VIH tienen un riesgo entre 1.5 a 8 veces más posibilidades de cáncer a nivel del cuello uterino si las relacionamos con pacientes VIH negativas. Entonces, aquí la importancia de hacer un adecuado seguimiento a este tipo de pacientes. Entonces, nosotros vamos a entender, hemos ya visto, ¿cierto?, cuál es la temática de los cambios que se producen a nivel del cérvix normal. Ya sabemos que es el VPH que va a producir a través de los coilocitos, la célula patognomónica, el halo, ¿no es cierto?, a nivel del epitelio cervical. Entonces, tenemos aquí la coinfección HIV-HPV. Lesión de bajo grado, lesión de alto grado y un carcinoma invasor, la cual puede ir con efectos o con cofactores sobreañadidos, ¿no es cierto? Los factores de riesgo, como son la multiparidad, el inicio temprano de la actividad sexual, el tabaco, el uso de anticonceptivos orales por larga data, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que un número significativo de pacientes con VIH, va a haber una coinfección con VPH y la incidencia en este tipo de lesiones puede haber cambios a nivel del epitelio cervical. Solo un pequeño grupo de estas pacientes, vamos a ver si nosotros teníamos que estos cambios en una paciente no VIH podrían ir entre 12, 15 años, nosotros tenemos que en esta paciente inmunocomprometida, este proceso se va a acelerar por factores tanto genéticos y moleculares del huésped, como ya lo hemos venido indicando. Entonces vamos a ver dentro de las variaciones y alteraciones genéticas moleculares del hospedador, vamos a tener estos diferentes cambios, ¿no es cierto?, los cuales genéticamente, cuando hay esta coinfección, nosotros ya lo dijimos, hay este efecto de las oncoproteínas E6, E7, que van a inducir al P53, al retinoblastoma con su inhibición respectivamente y por lo tanto vamos a tener una progresión acelerada a células premalignas y malignas si nosotros no lo detectamos a tiempo. En otro artículo sobre la carcinogenicidad de los tipos de VPH en mujeres VIH, en un metaanálisis, la evidencia de una mayor carga de este virus en este tipo de pacientes que en población no infectada, comparándolas, puede ser mediante comparaciones específicas de la región. Se realizó un metaanálisis en pacientes con
hallazgos citológicos normales. Vamos a ver que la prevalencia del VPH fue del 62% para las pacientes seropositivas versus el 24% para las pacientes VIH negativas en África subsahariana, el 30% frente al 14% en Europa y el 30% frente al 5% en América del Norte. Entonces, ya hemos visto la estructura del VPH, cómo se realiza esta coinfección, cómo se acelera este proceso de lesión premaligna a malignidad en este tipo de pacientes. Ya hemos hablado algo sobre los diferentes factores de riesgo, ¿no es cierto? Ya lo hemos sabido, el tabaco, múltiples parejas sexuales, el uso prolongado de anticonceptivos. Vamos a ver, miren, son a veces un poco jocosa, vean el número de parejas sexuales, el inicio temprano de mi actividad sexual que me da la oportunidad de tener más parejas sexuales. Tenemos que también realizar un análisis de las características del compañero sexual. La conducta de nuestra pareja sexual también es un factor de riesgo. Y es así que nosotros vamos a tener cofactores dentro de estos factores de riesgo, cofactores de persistencia y de progresión. Y es así que vamos a tener cofactores víricos, cofactores de huésped, cofactores ambientales. Es decir, los hemos encasillado en estos tres tipos. Dentro de los cofactores víricos vamos a tener el genotipo vírico, las diferencias genéticas o epigenéticas, la carga vírica por unidad celular. Dentro de los cofactores del huésped vamos a tener la respuesta inmunitaria de mi paciente que explica la mayor susceptibilidad de unas pacientes con respecto a otras, el tipo celular infectado, la existencia de una población celular de origen embrionario, localizado a nivel, ya sabemos que estos cambios se producen a nivel de la unión escamocilíndrica del cérvix, o los antígenos de histocompatibilidad de la célula huésped, que existen ciertos alotipos de clase 2, los cuales han sido asociados al desarrollo de lesiones premalignas, mientras que otros, como el factor 1, lo es considerado como un factor protector. Y dentro de los cofactores ambientales vamos a tener el tabaco, el cual interfiere en la actividad de las células presentadoras de antígenos del epitelio, lo cual favorece a la evasión del VPH y su persistencia. La elevada paridad, más de 7 hijos, la anticoncepción hormonal, con una asociación y riesgo que va a aumentar con los años de uso. Y es así que nosotros vamos a tener factores de riesgo y factores protectores. Ya dijimos, factores de riesgo, el VPH, por lo general 16-18, promiscuidad sexual, multiparidad, uso de anticonceptivos, inmunodepresión, ya nos estamos encasillando en las pacientes VIH, el uso de tabaco y otro tipo de infecciones de transmisión sexual. Dependiendo de estos factores de riesgo, nosotros podemos, para hacer prevención primaria en nuestros pacientes, reconocer los factores protectores. La vacunación contra el VPH, también vamos a hablar un poquito, la circuncisión masculina, nuliparidad, anticonceptivos de barrera, preservativos, estado inmunológico adecuado de mi paciente, el abandono del hábito tabáquico, ya las recomendaciones, y el cribado citológico poblacional. Es decir, aparte de reconocer estos factores de riesgo, nosotros tenemos esta función de también en nuestras pacientes llegar a través de factores protectores, recomendar a nuestra paciente. Y aquí ya vamos a nuestro tema, que es el día de hoy, el cribado, cómo lo realizamos en nuestras pacientes. Ambos virus, VIH, VPH,
infectan los sitios anogenitales, están influenciados por factores de riesgo similares, ¿no es cierto? Número de parejas sexuales. Y es así. Entonces me quedo con la interrogante. Con todo esto, ¿cómo realizamos nosotros el tamizaje? ¿Cómo identificamos, cómo realizamos nosotros el enfoque diagnóstico en nuestras pacientes? Nosotros vamos a tener distintas modalidades para la prevención del cáncer a nivel de estas pacientes en cervix. Vamos a tener pruebas de tamizajes, pruebas de triaje y la confirmación diagnóstica. Dentro de las pruebas de tamizajes, nosotros en nuestras manos está, dependiendo de los diferentes escenarios, ya vamos a ver en los algoritmos, vamos a tener que lo podemos realizar mediante una citología, mediante un test de BPH, mediante un cotest, una citología y un test de BPH. El triaje lo realizamos mediante la colposcopía, la citología, pero miren aquí, yo lo he encasillado en rojo, la confirmación diagnóstica. ¿Qué tenemos nosotros como denominador común en la confirmación diagnóstica? Tenemos la biopsia que es la prueba gold estándar. Y aquí, para un poquito liberarnos de lo que ha sido tan tedioso, entender lo que es la estructura del VPH, los cofactores, la coinfección con el VIH, para un poquito disipar, miren, como chiste, tengo una ITS, pero si el chico era muy limpio y tenía buena pinta, era bien guapo, pero estaba cargado de ITS, y esto me llevó a qué como consecuencia, que lo normal, por lo general, cada 3 años los controles, pero vean, por esto, la citología me están haciendo cada 3 meses, ¿no? Entonces, tengámoslo así como recorderis. Entonces, dentro del cribado en este tipo de pacientes, en toda mujer diagnosticada de VIH, ¿qué nosotros tenemos que recordar? Debemos de hacer un control ginecológico periódico, ¿no es cierto?, que debe de incluir una inspección externa, la toma de muestra de citología y la biopsia de una lesión sospechosa, lo hacemos en la colposcopía, ya sea a nivel de vulva, de vagina o de cervix. La utilidad de la prueba diagnóstica de la determinación del PCR para el VPH, ¿a qué va encaminada esta? A determinar, sobre todo, la periodicidad de la realización de la citología. Si nosotros detectamos en este tipo de pacientes un genotipo de alto riesgo, entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de recomendar a nuestra paciente realizar la citología semestral. Ya vamos a verlo en unos cuadros bien simpáticos, ¿no? Entonces recomendamos la colposcopía inicial, tanto de la vagina, de vulva, de cervix, a nivel de la región perianal. Vamos a hablar un poquito también de ano, ya que hay un alto riesgo en este tipo de pacientes de una enfermedad multifocal. Las necesidades de posteriores colposcopías se van a basar de acuerdo a los resultados que nosotros vamos encontrando en nuestras pacientes. Dentro de las pruebas diagnósticas estamos iniciando lo fundamental, la citología, la cual tiene una sensibilidad de un 45 al 76% para la detección de un SIN2, con una especificidad de un 58 y 98%. Nosotros tomamos las muestras del exudado, tanto exo como endo, ¿no es cierto? Podemos tomar un exudado vaginal solo cuando nosotros no podamos visualizar o alcanzar lo que es el cervix. También es importante, vean, yo estoy recalcando, hacer un estudio a nivel perianal, una citología anal, la cual igual que la citología cervical va a ser informada con el sistema de Bethesda. Igual, calidad de muestra, adecuada, inadecuada, dependiendo de la celularidad. También en el estudio convencional de la citología, ¿no es cierto? Ya dijimos, la prueba, vamos a tomar la muestra del exo, del endo. En este tipo de muestra podemos tener un gran porcentaje de citologías insatisfactorias, un 8%, pero está al alcance, entre comillas, valga decirlo, de nuestras pacientes y tiene un bajo costo.
La citología líquida o en monocapa, con una toma de muestra con cepillo, en la cual esta citología es un poco más limpia, se eliminan los artefactos contaminantes, me va a reducir significativamente lo que son las muestras insatisfactorias, y sobre esta misma prueba puedo hacer lo que es la prueba de genotipificación, pero el costo es un poquito elevado. Dentro de las otras técnicas que nos podemos valer dentro de nuestra consulta es la colposcopía, que es un estudio en el cual nosotros realizamos una observación general del tracto genital inferior con un espéculo, con nuestro colposcopio, con los lentes de aumento, ¿no es cierto? Sobre todo cuando tenemos citologías anormales, generalmente. Pero en estas pacientes inmunodeprimidas sí tenemos que realizarlo desde el primer instante en que se le diagnostica. Y la anoscopía, que es la observación del margen y el canal anal, es más o menos como observar lo que es el cervix, vamos a ver una línea dentada, la porción distal del recto con el anoscopio, igual con nuestros colposcopios, los lentes de aumento, vamos a poder observar los diferentes cambios que se van a poder ver de acuerdo a las soluciones que estemos nosotros aplicando. Debe realizarse sobre todo más, ¿no?, cuando tenemos lesiones, verrugas a nivel perianal. Lo dijimos para ambas técnicas, tanto como la colposcopía, la anoscopía, la citología, vamos a utilizar la clasificación colposcópica de la Federación Internacional de Colposcopía y Patología Cervical, celebrada en el año 2011 en Brasil. Y ya lo dijimos, ¿recuerdan ustedes que hablábamos dentro del diagnóstico, hablábamos la citología, la colposcopía, las pruebas, pero teníamos una remarcada en rojo, que era la prueba gold estándar, la histología, ¿no es cierto? La cual se va a realizar siempre tras la identificación de una lesión sospechosa, ya sea esta a nivel cervical, vaginal, vulvar, por medio de la colposcopía o por medio de la anoscopía a nivel perianal o a nivel anal. La prueba de genotipificación también es muy importante, sobre todo en este tipo de pacientes, ya decíamos, el 16, 18, que es frecuente, pero también en un estudio en el cual en la detección y genotipado del virus del VPH en mujeres infectadas por VIH y su relación con la coinfección VIH-VPH. Se llegó a la conclusión que las mujeres infectadas por VIH muestran una alta prevalencia de infección por VPH, en particular por el 56 y el 16. Recuerdan ustedes que al inicio hablábamos 16 y 18. Dado que el 56 no se encuentra dentro de los tipos incluidos en la vacuna, creemos que el seguimiento de estas pacientes debe de ser muy directo y cada 6 meses. Y es así que nosotros vamos a ver que dentro de este capítulo es importante también nosotros ver la prevención secundaria del cáncer de cuello uterino según la guía práctica clínica estratificada dentro de las poblaciones especiales, las pacientes VIH o inmunodeprimidas por otras razones, deben de realizarse la prueba de detección de VPH tan pronto como se lo diagnostique el VIH y se lo debe de realizar el doble de veces que en la población en general. También tenemos nosotros lo que es la amplificación del ARN de los oncogenes. Recuerdan ustedes, E6, E7. La expresión de estos oncogenes, un factor pronóstico independiente de evolución a mayor expresión, menor supervivencia, se lo va a tomar de muestras de tejido de citología convencional o líquida.
La detección de estas oncoproteínas es indicativa de expresión de dichas proteínas, las cuales han sido directamente asociadas ¿a qué? A una transformación maligna. Y el uso combinado de la citología, la prueba de genotipificación en población de riesgo, como la infectada por el VIH, aumenta la eficacia del cribado de la enfermedad cervical por VPH. Entonces, ¿cuál es la indicación? El uso de las técnicas moleculares debería ser recomendado, pero si no estuviesen disponibles en nuestro medio, lo podríamos realizar en las siguientes situaciones. Es decir, nosotros debemos ver en los diferentes escenarios con los cuales las técnicas de ayuda, las técnicas diagnósticas, las cuales nosotras nos podamos ayudar en nuestra consulta. Pacientes con infección por el VIH con citología normal, pero historia clínica de riesgo para adquirir el VPH. O pacientes con citologías con ascus o en pacientes cuando realizamos control post-conización. Entonces, ¿qué factores influyen en el tamizaje del cáncer cérvico-uterino en este tipo de pacientes? La edad, el estado inmunológico, el CD4, la carga viral. Importante también la adherencia al tratamiento, la vía de adquisición de la infección, si ha habido una vacunación previa o antecedentes en mi paciente de lesiones intraepiteliales a nivel del tracto genital inferior. Dentro de los tipos de tamizaje, nosotros debemos recordar tamizaje solo con citología en mujeres VIH de 30 años o más. No se recomienda como única modalidad de tamizaje, a no ser que solo contemos con este recurso. Ya sabemos, debemos de realizarlo en el momento del diagnóstico, durante el primer año, posterior al diagnóstico, cada 6 meses, y luego anualmente, pero trabajo multidisciplinario, trabajo en conjunto, con el seguimiento, con el infectólogo, viendo el número, la carga viral, el número de CD4, sobre todo si estamos mayor a 500, ¿no es cierto? En mujeres con VIH menores de 30 años se recomienda el tamizaje con citología como única modalidad de tamizaje, siempre con 2 tomas, exo y endo. El intervalo durante el primer año, posterior al diagnóstico, cada 6 meses, y luego anualmente en condiciones de seguimiento cuando tenemos un CD4 mayor a 500. Y es así, cuando nosotros realizamos el tamizaje con citología únicamente, si esta es negativa, control a los 6 meses. Negativo, pero tiene un CD4 menor de 500. Igual control a los 6 meses. Pero si esta es negativa y tenemos un CD4 mayor a 500, control a los 12 meses. Pero ¿qué pasa cuando tenemos nosotros cambios a nivel de la citología? Ya sea un ascus, un L-sil, un H-sil, la paciente pasa a la colposcopía. En la colposcopía podemos nosotros tener hallazgos colposcópicos normales. Ya dijimos, colposcopía me incluye todo, vulva, vagina, ¿no es cierto? Si esta es normal, controla a los 6 meses. Si tenemos 2 controles negativos, control habitual cada 12 meses. Pero si tenemos nosotros hallazgos colposcópicos anormales, ya sean estos grado 1, grado 2, que me van a determinar, ya sea de bajo o alto grado, tomamos una biopsia y realizamos el manejo según el resultado. Pero si nosotros tenemos hallazgos colposcópicos normales, pero nosotros tenemos un HSIL o un ASCH que no me descarta una lesión de alto grado, nosotros tenemos que realizar un estudio de conducto. Si este es negativo, biopsia ampliada, y si este es positivo, manejo según resultado.
Si tenemos nosotros los hallazgos colposcópicos anormales, ya sean estos con criterio grado 1, grado 2, tomamos una biopsia y se realiza el manejo según el resultado histopatológico. Cuando nosotros tenemos tanto la citología como la colposcopía, nosotros manejamos, si tenemos una citología negativa, hallazgos colposcópicos normales, realizamos un control a los 6 meses. El primer año, miren, siempre viendo la cantidad de 4, si este es menor a 500, realizamos un nuevo control a los 6 meses. Si este es mayor, control anual. Igual si nosotros tenemos lesiones a nivel del resultado citológico, solicitamos lo que es la colposcopía y se toma biopsia de acuerdo al criterio, ya sean estos grado 1 o grado 2, y el manejo de acuerdo al resultado histopatológico. Dentro del tamizaje como el COTES, citología más prueba de VPH. En mujeres con VIH de 30 años o más, sí se recomienda el uso de una técnica molecular más el estudio citológico. En mujeres VIH menores a 30 años, no se recomienda el uso de una técnica molecular más el estudio citológico. Eso ya lo dijimos. ¿Recuerdan ustedes el aclaramiento del virus? Nosotros tenemos esta década en la cual puede regresionar en un gran porcentaje, ¿no es cierto? Claro que tenemos adherido el VIH, ¿ya? Pero debemos de darle la oportunidad y ya podemos hablar si hay esta coinfección en persistencia ya a partir de los 30 años. Y es así que tenemos una citología negativa con un test de VPH negativo. Miren, me dan espacio para el control, hacerlo un poquito más espaciado a los 3 años, pero siempre ayudado de mi citología, si esta es normal, y siempre también ayudada de los controles de CD4. Si nosotros tenemos resultados citológicos con un ASCUS, una lesión de bajo grado o una lesión de alto grado, realizamos una test de genotipificación que si esta es negativa, pasamos a los controles anuales. Pero si esta es positiva, ya pasamos a lo que es la colposcopía y la vaginoscopía, estudio de vulva a nivel perianal. El tamizaje solo con prueba de VPH, no hay datos que sugieran el uso solo de test de VPH para tamizaje y o diagnóstico de VPH en mujeres VIH positivas. Siempre es un trabajo en conjunto, una historia clínica bien realizada, un examen físico, un examen ginecológico bien realizado. ¿Cómo realizamos entonces este manejo? El manejo de mujeres con diagnóstico histológico de lesión intraepitelial de bajo grado con una correlación cito-colpo-histológica. A diferencia de las VIH negativas, por ser esta infección un factor de riesgo, sugiere esto un tratamiento supeditado según al médico tratante y según las guías de manejo de las lesiones intraepiteliales. Dentro del manejo de mujeres con diagnóstico histológico de lesiones de bajo grado, sin la correlación cito-colpo-histológica, con sospecha colposcópica de mayor patología y con citología con cambios mayores. En este aspecto, es decir, nosotros debemos, en lo que es el área de colposcopía, realizamos un análisis en conjunto, realizamos una correlación. Entonces, en este tipo vamos a aceptar 2 opciones. Revisión de todos los hallazgos con cambios en el diagnóstico, manejo acorde con el cambio, y sin cambios en el diagnóstico nosotros vamos a realizar un diagnóstico escisional. El procedimiento diagnóstico es escisional, especialmente cuando yo tengo una colposcopía con una zona de transformación de tipo 3 inadecuada y cuando yo tengo un estudio a nivel del conducto o de canal
endocervical positivo para una lesión intraepitelial. El manejo de mujeres con diagnóstico histológico de HSIL se va a recomendar en este tipo de pacientes una biopsia ampliada según los tipos de escisión, ya sea 1, 2 o 3, de acuerdo a la extensión y al compromiso del canal endocervical. ¿Y qué pasa en mi paciente embarazada? Realizar el control citocolposcópico trimestral, tanto en lesiones de bajo grado, alto grado, y control de 6 a 8 semanas postparto. Como decíamos, es un trabajo en conjunto. No solamente es a nivel cervical, también hay que hacer un análisis a nivel anal. La detección de la enfermedad anal relacionada al BPH es una recomendación relativamente nueva. Esta se basa en la identificación temprana de lesiones intraepiteliales. Se ha visto que en pacientes no VIH con lesiones de alto grado a nivel cervical tienen un buen porcentaje de lesión a nivel anal. Y es así que me he permitido traerles un pequeño cuadro para el seguimiento de los resultados en caso de tener el cribado citológico anal. Si este es normal, realizamos controles anuales. Podemos también realizar pruebas de genotipificación, detectando también lesiones, cambios por serotipos como el 16 y el 18. Pero si nosotros tenemos dentro de los resultados citológicos lesiones como un ascus o lesiones de alto o de bajo grado, en este tipo de pacientes se recomienda, sobre todo si tenemos lesiones de alto grado, control con la anoscopía, biopsia y la paciente no sale del screening. ¿Cómo realizamos la periodicidad al realizar la evaluación? Son pacientes que no van a salir del seguimiento toda la vida. Control citocolposcópico semestral por 2 años, luego anual, dependiendo del estado inmunológico de la paciente. Nosotros también tenemos estrategias de prevención, ¿no es cierto? En la mujer, las pruebas de tamizaje, en el hombre, la circuncisión y reconocer lo que son factores de riesgo. ¿Cómo nosotros realizamos la prevención? Podemos utilizar las vacunas frente al VPH, nuevas aportaciones, recomendaciones en este tipo de pacientes, sobre todo en las pacientes VIH, las 3 dosis. En estas pacientes infectadas por VIH, independientemente del sexo, se recomienda la vacunación con una calidad de evidencia moderada, con una recomendación fuerte a favor. Los pacientes VIH positivos de 26 años o más también se podrían beneficiar de la vacunación frente al VPH. Lo dijimos, las pacientes no solamente nos vamos a enfocar a nivel cervical. Vamos a ver que hay un buen porcentaje de que presentan coinfecciones, lesiones multifocales a nivel del tracto genital inferior. Es decir, tenemos una buena respuesta, además del tratamiento de las diferentes lesiones, también nosotros podemos encontrar un mayor porcentaje de respuesta en este tipo de pacientes. En las pacientes con infección VIH no existe evidencia para administrar pautas con menos de 3 dosis. Lo recomendable, realizarlo las 3 dosis. 0 meses, 2 meses y a los 6 meses. Según el resumen de las recomendaciones publicadas en las guías o documentos de consenso, en estas se identificó que la vacunación frente al VPH en las pacientes VIH, sin especificar lo que es el sexo o edad, pero remarcaban que si la infección por VPH está establecida, la vacuna es cuestionable. Pero bueno,
No han habido estudios contundentes en los cuales nos puedan indicar, pero siempre no olvidarnos del manejo, del seguimiento, que es lo importante. Ya lo dijimos, la vacuna, las 3 dosis a los 0, a los 2 y a los 6 meses. ¿Qué podemos nosotros concluir? Que en este tipo de pacientes nuestro trabajo debe de ser multidisciplinario. Nos hemos podido dar cuenta que existe una alta prevalencia de BPH en este tipo de paciente, con alteraciones citológicas, con cambios no solamente a nivel cervical, sino también anal, que debemos de realizar un adecuado abordaje de las lesiones, que debemos observar la existencia de lesiones multicéntricas que me da un mayor grado de persistencia. La vacuna es importante y siempre debemos de trabajar en la prevención primaria. Aconsejar para prevenir en nuestras pacientes. Sexo seguro, la abstinencia, la fidelidad, no está de más también allí trabajarlo, el uso del preservativo, la monogamia, reconocer los factores de riesgo que me pueden llevar a las diferentes ITS. Y aquí, nunca imaginar que el sexo seguro fuera así, ¿no? De tan exagerado. O también, como dicen allí, entonces, han tenido sexo por internet, es más seguro, se pregunta, no lo creas, le responde. El otro día pescamos un virus. Tenemos que elegir entre las relaciones, la buena protección, la recomendación adecuada, sobre todo a nuestra paciente. Hay que elegir un adecuado acercamiento a nuestra paciente. Recordemos que son pacientes muy especiales en nuestra consulta y recordemos que debemos de prepararnos y que estas lápidas no sean porque nuestra paciente muere porque el esposo es machista o por desconocimiento porque la paciente tiene miedo de realizarse una citología. Allí nos lleva a nosotros como profesionales de salud poder participar con nuestras pacientes activamente. O no sea porque nuestra paciente no acudió a nuestra consulta porque tenía que cuidar a sus hijos. O no sea porque nuestra paciente decía como resultado citológico que su citología era normal cuando se acercan a retirar el resultado. Porque sabemos bien nosotros que en la consulta muchas pacientes se hacen el Papa Nicolau y nunca regresan por el resultado. O que no sea que nuestra paciente esté en una lápida por no haber tenido la oportunidad. O porque nosotros no nos preparamos adecuadamente. Y valga la oportunidad para poderles agradecer por esta cordial invitación en este congreso y poder aportar con mi granito de arena y poder recordar diferentes conceptos dentro de nuestra práctica. Entonces nos da la oportunidad de recordar, de poder prepararnos y mejorar nuestra atención con las pacientes. Aprovecho la oportunidad para invitarles al Congreso Latinoamericano de Patología Vulvar, Vulvovaginal, SOLAPAT 2021, que como estamos realizando todos estos eventos, que va a ser por vía virtual, interactivo, del 10 al 13 de febrero. Están cordialmente invitados a participar en este gran evento. Y ya no les canso más, me despido, pero no sin antes dejarles este pequeño mensaje. Llegó el momento de pensar distinto. No esperemos resultados diferentes si hacemos siempre lo mismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, mi querida doctora Saltos. Definitivamente siempre es un honor escuchar sus presentaciones. Como he dicho, durante el transcurso de esta jornada, definitivamente todos los ponentes que hemos tenido el día de hoy dominan el tema, realmente son probados definitivamente en este tema y eso
cabe resaltar en este congreso, eso dar realce a este congreso de actualización. Definitivamente muy claros los algoritmos, muy clara la parte de su presentación. Me quedo con una diapositiva que fue muy interesante, la utilidad de la prueba diagnóstica de determinación de PCR para BPH va encaminada a determinar la periodicidad de la realización de citología y sobre todo en el asunto de la educación al personal sanitario, a la educación al personal de salud, a la educación de nuestro paciente y a la prevención sobre todo. Tenemos dos preguntas eh, sobre el tema. Me dicen aquí, ¿en qué edad se recomienda la aplicación de vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano? Lo ideal es realizarlo, ¿si me escuchan? ¿Sí? Sí, perfectamente. Sí, realizarlo antes de iniciar la vida sexual. De los 9 a 11 años nosotros podemos aplicar las 2 dosis. A partir de los 15 años, nosotros ya también recomendamos la aplicación de la vacuna las 3 dosis. ¿Por qué? Porque en esta edad ya corremos el riesgo de haber iniciado vida sexual. Si nosotros hemos iniciado ya nuestra actividad sexual, no está contraindicada la vacunación, pero explicando a nuestra paciente, no es lo mismo colocar la vacuna en una paciente que no haya iniciado su vida sexual que en una paciente que ya lo haya iniciado, pero no está contraindicada. También igual, cuando tratamos, qué sé yo, una paciente 35 años, una lesión de alto grado, criterios mayores, pruebas de genotipificación alto riesgo positiva, realizamos un cono, no está tampoco contraindicado realizar la vacunación en 3 dosis. Perfecto. Vamos a leer otra pregunta. Erika Gabriela nos dice, saludos, ¿con qué frecuencia podría aparecer cáncer de boca por BPH? No la escuché. ¿Con qué frecuencia podría aparecer cáncer de boca por BPH? Ah, ya. Como lo decíamos, ¿no es cierto? En nuestras diapositivas iniciales, nosotros tenemos una alta prevalencia de cambios, de persistencia, sobre todo lo que es a nivel cervical y a nivel anal, que no había mucha diferencia, recuerden ustedes, entre lo que era a nivel anal y cervical. A nivel anal con un 43%. Entonces nosotros tenemos la frecuencia de lesiones a nivel bucal, un bajo porcentaje, que va entre un 16%. Es muy poco frecuente. Yo en mi práctica profesional he visto pocos casos de lesiones condilomatosas a nivel de orofaringe, a nivel de lengua, a nivel de labios. Es poco frecuente. Perfecto. Muy claro. Pero sí cambios a nivel anal. Entonces, bueno, ahora estamos haciendo un trabajo de investigación en este tipo de pacientes para ver, porque nosotros nos estamos manejando con bibliografía de afuera, pero no sabemos realmente qué es lo que está pasando en nuestro país. Ojalá que tengamos la oportunidad y podamos concluir y ver qué serotipo, qué cambios, qué porcentaje de lesiones podemos encontrar en las pacientes VIH. Listo, muchísimas gracias. Nuevamente felicitándoles por su presentación. Vamos a ver si es que no hay algún otro mensaje. Yo creo que le quiero agradecer nuevamente, doctora Saltos, por su excelente ponencia. Siempre es importante pues volverle a tener en nuestros excelentes congresos. Muchísimas gracias. Excelente noche. Muchísimas gracias por la invitación. Espero no haberles cansado. No, para nada. Espero que haya sido de provecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted.